Sí, teacher. Listo. ¿Hay alguno que sea nuevo por primera vez? Yo, teacher. Ok, Yo listo. también. ¿Hay alguno nuevo? Levanten la manito si hay alguno nuevo. Ok, no es cierto. Listo. Ok, entonces recordemos que ingresamos a Sena Territorio para poder acceder al curso. Ok, entonces, recordemos que el curso para ustedes inició, ¿ustedes iniciaron el 29 o el 1 de agosto? ¿Cuándo les llegó la notificación a ustedes? El primero, a mí. El 1 de agosto. El primero, Primero de ok. agosto. Listo, entonces vamos a modificar eso porque es que a algunos les llegó el otro nivel, entonces, bueno. Si les llegó el 1 de agosto, entonces vamos a hacer modificación acá. El 1 de agosto estaremos terminando el 12 de septiembre, ¿de acuerdo? El 12 de septiembre, pero recordemos que como tal, la entrega de actividades va a ser hasta el 9 de septiembre, ¿de acuerdo? Esos 3 días adicionales son en los que se les envía las calificaciones, se publican quienes se certificaron, entonces todas las actividades van a estar habilitadas hasta el 9 de septiembre, ¿de acuerdo? Ahora, acá les creo un grupo WhatsApp, algunos de ustedes están ahí, otros todavía no. La idea es que ingresen al grupo para utilizarlo como un medio de comunicación en caso de que necesiten alguna ayuda. Normalmente siempre les comparto las actividades por ese medio cuando no las pueden bajar de la plataforma. Entonces, es un medio de comunicación mucho más efectivo para los que de pronto todavía no están muy pendientes de su correo, entonces pues puedan al menos estar pendientes de las diferentes notificaciones del curso. Entonces, esta semana, muchachos, estamos en la semana de inducción y semana 1. ¿Qué es lo más importante que vamos a hacer en la semana de inducción? Yo sé que ustedes de pronto ya les han repetido esto, pero necesito que por favor hagan el ejercicio de ingresar a Sofía Plus y verificar si su correo, si su nombre está bien escrito. ¿Todos lo han hecho? ¿Saben si hay algún error? ¿Han hecho modificación? ¿O todo está al día? Sí, teacher. Sí, Listo, profe, entonces, todo está al día. listo. Porque recuerden que si hay algún error en el nombre, hay dos posibilidades. O le sale el certificado con el error y ya no se puede cambiar, o a veces cuando se dan cuenta que hay un error, a veces no emiten el certificado. Entonces, por favor, verifiquen en Sofía Plus. Profe, es que está mal escrito. Si no lo puedes cambiar tú, lo debe cambiar la persona encargada, ¿listo? Entonces, cuando vas a Sofía, ingresas como tal con los mismos datos que ingresas a territorio. Si se te olvidó, pues simplemente le das olvidé mi contraseña y te llega una notificación a tu correo para que actualices, ¿cierto? Entonces, acá donde dice registro, registro persona, le doy clic, ¿cierto? Y en datos básicos, muchachos, necesito por favor que verifiquen, ¿ok? Vuelven a ingresar su contraseña y le dicen validar. Acá. Entonces, profe, cédula de ciudadanía, está bien escrito, la fecha de expedición también. Mira que esa información yo no la puedo cambiar, ¿sí ves? Mi nombre está correcto. Listo, profe, todo está súper. Lo que sí puedes cambiar es tu correo electrónico. ¿De acuerdo, profe? Ese correo electrónico lo voy a actualizar. En caso de que necesiten ubicarme, voy a dar un número realmente que sea el mío y actualizado, ¿cierto?
y listo, le dicen actualizar. Bueno, eso es lo que necesito, profe, y la inducción y el foro, eso es más participativo, ¿de acuerdo? Eso es lo que me interesa que hagan en la semana de inducción. Ahora, ¿qué debo hacer para realizar las actividades? Bueno, aquí está para las personas que tengan algún error, le van a enviar un correo a don Carlos, a este correo, colocándole fotico de su documento por ambos lados y pidiéndole que por favor haga la actualización. Listo, ahora sí. Estas actividades de la primera semana, hay un blog. Aquí coloqué cancelado. Ese blog no lo vamos a realizar porque a veces cuando generan la participación no se ve. Entonces, ese ya es como un temita de la plataforma. Entonces, para evitar dolores de cabeza, simplemente no la vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Las actividades interactivas conmigo son solamente de práctica. Son jueguitos que se pueden repetir una, dos, tres veces. Ustedes ya lo tienen. Y recuerden que realmente lo que necesito es, profe, si no me carga, simplemente vuelvo y refresco la ventana, ¿cierto? Entonces, realmente las dos actividades que vamos a realizar esta semana se llaman Vacations Around the World y la otra se llama My Dream Vacation. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, sabemos en dónde es que yo encuentro el material y las actividades y los archivos. ¿En qué pestaña es, muchachos? En contenido del curso. Contenido del curso, teacher. Exactamente, el contenido del curso. Listo. Entonces acá tenemos el Oye, disculpe, menú. profesor, repítame, ¿cuáles son las dos actividades que se van a hacer? Están ahí, hermoso. Están acá ¿en qué? En el tablero de anuncios. Ya les mando el pantallazo, ¿de acuerdo? Vale, Espérate sí, que... porque ya los tengo ya descargados todas las actividades, entonces quería saber. Vale, súper. Entonces aquí vamos a hacer algo. Voy a cambiarles de una vez la fecha para que no se me vayan a enloquecer. De agosto. Del 1 al 7. Listo. Recuerden que ese espacio, muchachos, del WhatsApp, si tienen alguna duda, alguna inquietud, todavía no les he habilitado que puedan enviar mensajes, pero ya se los voy a habilitar. ¿Listo? Lo importante es que hagan buen uso, por favor, nada de memes, nada de cosas que no tengan ninguna relación pues con inglés. Y por favor, mira, así como lo hago, traten de enviar todo en un solo mensajito, ¿vale? No, hola, ¿cómo están, profe? Que son 10 líneas para un solo mensaje. Un solo mensaje en un solo párrafo, ¿vale? Para que le hagamos buen uso. Y siléncienlo, para que no les moleste de pronto. Pero es importante que estén ahí porque a veces yo les comparto y sobre todo cuando estoy cerrando ficha, muchachos, si hay algún inconveniente con algún documento o algo, siempre me dirijo por ustedes por ahí, porque a veces en el correo pues lo utilizamos con menos frecuencia, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, acá tenemos Activity One. Recuerden que acá tenemos los materiales. Les recuerdo, por favor, eh, que es súper práctico, entonces bájenlo, la que tiene PDF, súper práctico, entonces siempre recomiendo que accedan al PDF. ¿Para qué? Para que sepan y tengan a la mano la explicación de las temáticas. Entonces, esta semana los temas a tratar son el futuro con going to, el presente continuo, que también es otra clase de futuro, la expresión want to y would you like to. ¿Listo? Y hay algunos verbos que son infinitivos para expresar, digamos, un propósito. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver esos temas gramaticales. ¿De acuerdo? Entonces aquí mira que nos dan expresiones. Usamos going para expresar nuestros planes e intenciones, ¿cierto?
nos explican cómo hacer una afirmación, una negación, una pregunta. Listo. El continuo, cuando lo utilizamos. Como hago una afirmación, una negación. Entonces, mira que ahí tiene una explicación súper sencilla. El want to, would you like to. ¿Listo? Bueno, ok. Primero vamos a entrar en materia con la explicación de los temas y ya luego veamos cuáles son las actividades que debemos realizar. Profe, qué pena antes de que Señora. continúes, yo creo que me tengo que retirar más o menos en unos 15 minutos. Si Listo. algo, ¿me puedes porfa Puedes, mandar la grabación de la clase? ya les voy a publicar de una vez para que todos lo sepamos. Aquí ustedes tienen su canal. Y ya están las clasecitas grabadas y la expresión, cada una de las actividades están explicadas. Bueno, vea, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. ¿De acuerdo? Entonces acá, si Ok, no puedo profe. estar, voy a ver la grabación. Ya se las voy a compartir acá en su grupo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, mi reina. Listo. Ok, entonces, dentro de las temáticas, profe, vamos a colocar esos temas en uno solo. Bueno, hay dos formas de realizar. En esta vamos a mirar el futuro con el going to. Tiene que ir el verbo to be más el going to. El going to es una expresión fija para todas las oraciones. Y después del to, el verbo va normal. ¿Qué es normal, profe? En infinitivo, que no le agrega nada, ni s, ni ed, ni ing. Y la otra es la expresión to be con ing. ¿Qué es esto, profe? Esto es presente continuo. Presente continuo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, profe? El presente continuo lo puedo utilizar, uno, para describir algo que está pasando en el momento. Describir algo que está pasando en el momento. Oye, mire que ella está bailando. Ella está bailando. Ese ing es el ando. Bailando. ¿Listo? Oye, él está corriendo. Está corriendo. Ellos están comiendo. Entonces, por eso siempre tiene que estar el verbo ser o estar y luego el verbo enseguida con ing. ¿De acuerdo? Describir algo que está pasando en el momento. Dos, profe, no está pasando en el momento, pero ya está todo cuadrado. Por ejemplo, mañana estoy viajando a Cali. ¿Por qué, profe, lo puedes colocar con ing si no está pasando en el momento? Porque es que ya compré mi tiquete, ya está todo listo, ya me vienen a recoger. Entonces, cuando los hechos o cuando las actividades ya están programadas y todo está listo, entonces yo lo puedo expresar como ing, aunque no esté pasando el momento, sí, aunque no esté pasando el momento, puede pasar mañana, dentro de un mes, pero ya todo está cuadrado, ¿ok? Las actividades que están programadas y todo está listo, también se pueden colocar con ing. Por eso es que se dice que también es un tipo de futuro, porque aunque no está pasando en el momento, profe, las colocamos con ing para decir que ya todo está listo. Están programadas y listas. ¿Listo? Entonces ya doy por hecho de que va a pasar. Doy por hecho de que se va a realizar. De que se va a realizar. ¿Listo? Ahora, profe, el going to. Mira que va
to be con el going to, con el verbo normal. Esto es cuando tengo la intención. Este es un tipo de futuro. Este es un tipo de futuro. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Aquí tengo la intención. Ojo, la intención no más, pero todavía no he definido nada. No he definido ni. Esas son las intenciones de mañana inicio la dieta. Tiene la intención, ¿cierto? Pero que lo haga, difícil. Esas cositas que nosotros programamos y luego, ay, no, aplazar, no, la próxima semana, no, dentro de un mes, no, hoy me pulgo, no, voy a tomar con mis amigos después, dentro de 8 días, ¿cierto? Cuando tengo la intención, pero realmente no está, no hay certeza de que ocurra, ¿cierto? Simplemente tengo la voluntad, intención, la voluntad, pero realmente no hay nada programado, no está programado. No está todo listo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando utilizamos el going to, que realmente esta expresión al chichumbiano es que voy a hacer algo, ¿cierto? Ese voy a es muy diferente a lo estoy haciendo, ¿cierto? Voy a. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Profe, recordemos que ella, él y it, el verbo ser o estar para ellos es is, el verbo ser o estar para you, para we y para they es. ¿Cuál es el verbo to be? Para estos personajes, el are y para I es am. Entonces, vamos a decir que mañana o que Sara va a trabajar. No tiene ganas, ¿cierto? Tiene la intención. Es como un trabajo por horas, entonces no le dicen nada si llega o no llega. Sara is going to, siempre tiene que la expresión going to. Going to y la expresión work. Sara is going to work. ¿Listo? Profe, ¿y puede ir con las palabras de futuro? Sí. Mañana, el próximo mes. Profe, entonces los dos son dos tipos de futuro. Sí. Entonces, dependiendo de cómo lo tenga planeado, si es solamente la intención, pues lo voy a colocar con to be, going to y el verbo. Si ya, mejor dicho, me programé y voy a trabajar, is working tomorrow. Entonces, realmente lo que me define cómo la voy a escribir, si con to be y ing o con el going to, es qué tan listo lo tengo mañana, ¿cierto? Acá ya sé que me toca, no sé, hacer un turno por fulana de tal, ya confirmé, ya listé todo, entonces aquí es ya fijo que lo voy a hacer. Aquí es simplemente la intención. ¿Entendemos la diferencia entre los dos tipos de futuro? Por favor, me confirman si entendemos. Sí, profe, sí, sí, Listo. señora. Eso es. Así hacemos una afirmación. ¿Cuál es la ventaja, profe, cuando tenemos el verbo ser o estar? Que cuando vamos a negar, es sencillo, simplemente le colocamos el no al lado. Profe, ¿por qué? Porque hay otros verbos que sí les colocan el das o el do. Lo que pasa es que el verbo ser o estar es independiente. Él mismo niega y él mismo pregunta. Entonces, cuando va a preguntar, ¿para dónde se va? Se mueve al inicio. Profe, y no se cambia el orden de nada, o no se cambia el orden de nada, solamente el is se va al inicio y listo. Es sencillo. Is Sarah going to work tomorrow? Yes. ¿De quién estoy hablando? De ella. ¿Y con qué me preguntaron? Con el is. O no, she is not. ¿Listo? Y acá, ¿cómo negaría esta? ¿Le agrego alguna palabra o simplemente el not acompañando el is? Solamente el not acompañando el is. Correcto. Is not working. Y si voy a preguntar qué pasa con ese is, ¿para dónde se va? Para Al el inicio. inicio. Correcto. Is Sarah working tomorrow? Profesora, repite esa jugadita ahí porque esa es donde yo patino a veces, entonces
Tenemos aquí la comunicación medio y Ah, ok. se ve. Cuando vas a preguntar, no mueves o sea, simplemente mueves el is al inicio. El verbo to be se va al inicio y ya, pero el resto queda igual, solamente lo mueves antes del sujeto. ¿Listo? Sí, gracias. Listo. No, she is not. Listo, profe. ¿Y qué cambia con los demás pronombres? Ah, pues simplemente que va a cambiar el verbo to be. Si estoy hablando de ellos, ¿cuál es el verbo to be para ellos? ¿Ok? Uy, Ajá. no sé. Y luego sería con is No. o con ar. Are. Are. Ellos van a trabajar mañana. They are going to work tomorrow. Cuando voy a negar, simplemente le coloco el not. Y cuando voy a preguntar, ¿para qué se hace con ese are? ¿Para dónde se va? Al inicio. Simplemente, todo queda igual, solamente ese es el único que se mueve en la oración. ¿Listo? Digo que sí, ellos are o no, they are not. ¿Listo? Recordemos que el are not pueden encontrar de forma corta aren't. Es exactamente lo mismo. Esa es la forma, la contracción, en forma resumida. Y lo mismo acá. Entonces, ¿qué cambia? Simplemente que cuando están hablando de they, pues profe tiene que ir con el are. They are working tomorrow. Cuando niego, simplemente coloco el not. Y cuando voy a preguntar, ese are se va al inicio. Listo, profe. Profe, esa palabra tomorrow o después de mañana o el próximo mes, ¿qué son esas? Esas palabritas son las palabras que te están indicando en qué momento se está realizando la acción. ¿Listo? Entonces, esas palabritas son palabras de futuro. Están diciendo en qué momento se realiza la oración. They are not. Entonces, recordemos que el is not también lo pueden encontrar como isn't. Esa es la forma corta. Listo. Por acá. Ok. Ahora, profe, esas palabritas están ahí dentro del material para que las vean y se aprendan ese vocabulario. Es importante, ¿por qué? Porque les va a decir exactamente, pues, cuáles son las palabras relacionadas a este tiempo. Entonces, tomorrow, que es mañana. Next, que es próximo, entonces el next puede ir acompañado de cualquier término del tiempo. Próximo año, próxima semana. Next week, ¿qué significa next week? Próxima semana, ¿cierto? Próximo año sería Próxima semana. next. Eso, next year. Ahí hay más, están dentro del material. Entonces, compromiso, agregarlas a este resumen, ¿ok? Agregar las demás palabras que me dicen que la actividad se está realizando en el futuro. Listo. Y Una hay pregunta. otras, señor, cuéntame. Y aparte de terminar los 9 niveles, ¿en qué nivel queda uno certificado? Eso ahorita lo miramos, ¿vale? Esa preguntita ahorita me preguntas internamente y miramos a ver. Listo. ¿Entendido el tema? Lo que acabamos de hacer. Sí, entendido. Listo. Hay otra expresión que vamos a ver esta semana que es el want to. Quiero o deseo algo. Deseo algo.
Profe, qué Después pena, del ¿me to, puede mostrar un segundito para tomarle una captura a la diapositiva anterior? listo, mi reina. Gracias. Okidoki. Listo. El want to, recuerden después de la preposición to, el verbo va normal. Y la otra expresión es would you like to. Would you like to. Después del to, ¿cómo va el verbo, muchachos? Infinitivo. En infinitivo, normal, ¿cierto? Como lo quieran llamar. Muy bien. ¿Qué significa normal o infinitivo, profe? Que no lleva S, que no lleva ING. Está normalito como lo encontramos en el diccionario. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, recordemos que cuando utilizamos el want, si estamos hablando de ella, de él y de esto, ese verbo tiene que llevar S. ¿Sí se acuerdan de presente simple? Ella quiere to, she wants to, ella quiere bailar. She wants to dance. ¿Por qué le coloco la S, profe? Porque estás hablando de ella. ¿Qué auxiliar utilizaban para negar, muchachos? Pero cuando lleva S, el auxiliar también lleva S. Entonces, ¿cuál es el auxiliar para estos personajes? El doesn't. El doesn't, correcto. El doesn't, correcto. Entonces, profe, ¿este verbo sí necesita palabra para negar? Sí. El que no necesita es el verbo to be, ¿cierto? Porque es independiente. Entonces, debo colocar el auxiliar con S. Mira que estos tres personajes o necesitan verbo con S o necesitan el auxiliar con S. ¿De acuerdo? Como ya está el Profesora, auxiliar disculpe. con S, el verbo queda sin S. Señor, Una pregunta, no, es que a mí ese das, eso a mí me da durísimo porque en qué momento sí utilizarlo. Bueno, yo sé que estoy en inglés 3 y estoy haciendo también 4, pero en qué momento sí utilizarlo, en qué momento a veces uno... A mí también me da muy duro esa parte. ok. O sea, ¿cuál es la regla ahí que hay que seguir? Porque aparte de armar una oración, eso es otro camello. No, no es camello. Ese es solo para, ¿Tú con quién para viste oraciones nivel 3? interrogativas. ¿Perdón? Es solo ¿Con para quién viste oraciones interrogativas, ¿cierto? Sí, total. ¿Con quién viste nivel 2? El profesor Núñez, Orlando. Ah, ok, listo. Entonces, en presente hay dos reglas. ¿Cómo sé que es presente? Porque hay una palabra de frecuencia. Siempre, normalmente, ¿cierto? Entonces, en presente simple, cuando hablo, ¿quién me determina si el verbo lleva S o no S? Profe, en una oración siempre inicia el sujeto. El sujeto es la persona, el actor, como quieran llamarlo. Él inicia la oración. Fulanito hace tal cosa, sutanito hace tal cosa. ¿Listo? Y luego va el verbo. Mira que no hay más. Lo que pasa es que el resto es complemento, no, pero vamos a entender lo básico. Entonces, cuando este sujeto es ella, él o esto, es decir, está hablando de una sola persona, la regla dice que al verbo hay que colocarle S. ¿Listo? Entonces, cuando aparece esta palabra das, aparece para negar. Profe, ¿y por qué no hacemos lo mismo que hicimos con el verbo to be y le agregamos el no acá? No. El único que puede hacer esa belleza de colocarle el no así solito es el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is, are o am. ¿De acuerdo? Y en pasado, was o were. El resto de verbos, ¿cuáles? Caminar, correr. Todos necesitan una palabra, un auxiliar para negar. ¿Listo? Entonces lo utilizo para negar y también para preguntar. Lo coloco al inicio cuando voy a preguntar. Obligatoriamente, para yo formular una negación o una pregunta, esa palabrita debe aparecer. ¿De acuerdo?
Ok, pero la pregunta que yo tengo es, ¿solamente se utiliza en el momento de hacer preguntas? Porque a veces yo he leído textos, un texto donde no... No. Solamente para hacer preguntas y negaciones. Lo que pasa es que él también es un verbo. El verbo do solito, ¿qué significa? Hacer. Hacer. Entonces tienes que fijarte si lo están utilizando como verbo o lo están utilizando como auxiliar para negar. Eso, pero ¿Listo? entonces cuando se utiliza como verbo, como tal, No ¿qué tiene nada traduce? que ver, no tiene nada que ver porque mira, ella hace, ¿por qué le coloco ese al verbo? Ese, porque estoy hablando de ella, ¿de acuerdo? Sí, tercera persona. Listo, ella hace oficio, housework. Listo. Este es O el sea, verbo to profe, be, que sería una acción, una representa una acción, acción. correcto. ¿Este es el verbo to Ok, be o es otro verbo diferente? es to be. No, el verbo to be es is o are. ¿Tengo el is o el are aquí? No, No, el No, verbo to no be está, no está. este es otro verbo. ¿Qué otro verbo? Profe, hacer. No tiene nada que ver con es o está, ¿cierto? Entonces, profe, este es un verbo, pero no tiene nada que ver. ¿Cuál es el auxiliar que utilizo para negar cuando hablo de ella, de lo de esto? Doesn't. Profe, pero se parece al verbo, no tiene nada que ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué hago? Le quito la S al verbo, porque el verbo son estas dos palabras que significa hacer Eso, oficio. sí, después que no tenga el signo de introducción, pues no es pregunta. Exactamente. Y después de Es que no tenga el afirmación. no, no es negativa, correcto. ¿Listo? Ok, ya me Entonces, desempatiné. vale. Entonces, profe, por ejemplo aquí, ¿qué le debes agregar independientemente que coincida con que se parece al verbo? ¿Qué le debes agregar para hacer una pregunta? Primero va el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar cuando hablo de ella? El das, ¿cierto? El das. ¿Listo? Ya tiene la S, entonces el verbo queda normal. Entonces, ¿cuándo lo utilizo? Mira, profe, estoy negando y preguntando. Cuando estoy afirmando no lo necesito, porque el auxiliar solamente me ayuda a llevar el no o a preguntar. ¿Listo? Ok. Y el resto, profe, they, you, cuando hablo de varias personas, o we, ¿qué pasa con el verbo? El verbo va normal. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Voy a decir que ellos quieren bailar. Entonces voy a cambiar el pronombre o el sujeto o el personaje, como quieran llamarlo, y el verbo want ya no debe llevar ese, porque es que la regla me dice solamente cuando hablo de ella, de él y de una cosa. Es que le agrego Profesor, ese al verbo. Señor, la oración anterior la oración sería anterior que es ella hace qué? oficio. Tareas. No, Ah, tareas es oficios. homework. Se parece Ok. mucho. Housework Ah, es trabajo de casa, es decir, oficio, papá. Y oficio. homework De si es que tarea. Ujú, brillo dos a mano. eso. ¿Listo? Entonces, they want to dance. Ahora, el auxiliar que utilizo para negar, porque necesito una palabra para negar y para preguntar, ¿cierto? Solamente para ahí aparece el auxiliar. Entonces, cuando hablo de estos personajes, puedo utilizar el auxiliar para negar el don't o el do not. Ya no necesita ese, no, profe, porque como acá ni el verbo necesita ese. Y para preguntar, pues también lo necesito. ¿Dónde lo voy a colocar? Al inicio, el do. Entonces, los auxiliares, mejor dicho, aparecen cuando voy a negar o a preguntar. ¿De acuerdo? Porque los necesito. No lo puedo colocar ahí solito. Entonces, voy a negar, simplemente le coloco el do not o el don't, que es la forma corta. El don't. ¿Por qué lo coloqué aquí? Porque estás negando, profe. Bueno, y no puedo colocar el no solo, no. Tiene que ir con una palabra. Y cuando voy a preguntar, ¿qué hago? Coloco auxiliar al inicio.
en este caso el do. ¿De quién depende si el auxiliar es do o das? Depende de este personaje, profe, del sujeto. Si estás hablando de una sola persona o de varias. Y aquí estoy hablando de ellos, o sea que es el do, no el das. Pero disculpe, entonces, para quedar claros, el das no es para terceras personas y el do es para primera Eso. persona. Eso, como quieras llamarlo. Si tú lo llamas así, Por- tercera persona y primera persona, válido. Por eso, pero ellos no es tercera persona. No, ellos no es tercera persona. Los tercera persona son ella, él y esto, y una cosa. Los de acá. Ella es esto, y entonces los primeras personas serían yo, Los demás, tú. yo, tú, ellos, y aquí entro yo también en este conjunto. Caramba. Bueno, Bueno, vamos bien, vamos bien. listo. Ok. Y este would you like to es para hacer invitaciones. Oye, ¿te gustaría ir a bailar conmigo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que aquí ya no me interesa si es ella, el tercera, cuarta persona, bueno, en fin, porque todos utilizan la misma expresión. Entonces yo puedo decir, Sara, Sara would like to. Entonces aquí voy a hacer la afirmación. Acá la tengo en forma de pregunta, ¿no? Sara would like to dance. Sara desea bailar, ¿cierto? O sea, son dos maneras de expresar un deseo. Cualquiera de las dos funciona. Negativa. Aquí, profe, esta palabrita que está aquí, el would, es el auxiliar. Entonces, profe, aquí la ventaja es que no necesito agregarle nada. Entonces, yo puedo expresar lo mismo, el want to o el would you like to, para lo mismo. Oye, ¿deseas bailar? ¿Do you want to dance? O would you like to dance? Las dos son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no necesito agregarle auxiliares ni nada porque es que este would ya es el auxiliar. Entonces, ¿qué hace? Simplemente, profe, al would colocar el no. Entonces es más fácil porque aquí no tengo que quitarle, colocarle. ¿Listo? Son dos maneras gramaticales de decir exactamente lo mismo. ¿Cuál escogen, profe? La que ustedes quieran, la que les parezca más fácil. ¿Y qué pasaba con el auxiliar cuando voy a preguntar para dónde lo mando? Al Al inicio. principio. Entonces, como el auxiliar aquí es would, entonces, Sarah would like to dance. Yes, she, y siempre respondo con el auxiliar que me pregunten, could. O, no, she would not. Entonces, para resumir, hay expresiones que ya vienen con auxiliares. Más fácil, profe, porque eso es como el verbo to be. No le agrego nada, sino que colóquele el no para negar, sale para pintura. O páselo al inicio para preguntar y salió. ¿Cierto? Más fácil. Profe, Profe, y esto, una cuando voy a pregunta. hablar, señora. ¿El would tiene contracción? Ah, sí, señorita. El good, entonces, cuando yo voy a decir she could, lo pueden encontrar así. Apóstrofe y la D. ¿Listo? Pero si está en negativa, el could not, y se lo van a hacer la contracción con la negación, wouldn't. Así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la contracción de Sí. they would? ¿Es la pronunciación, profesora? Wouldn't. Gusto. Wouldn't. Gusto. Eso. Una manera fácil de recordarlo es colocarle la pronunciación chichombiana. Wouldn't. ¿Cómo suena en españolete para cuando yo la lea? Pues me acuerde. Wouldn't. ¿Listo? Eso está más o menos. Claro, así se hace. Es que así se aprende uno a pronunciar inglés.
coloca en el traductor, escucha cómo la pronuncian, cómo la entendí, pues así el chichombiano suena, profe. ¿Listo? Y así es más fácil cuando van a hacer grabaciones, pues ya tienen ahí cómo van a pronunciar al chichombiano, pues simplemente es leer al chichombiano y suenan como profesionales hablando inglés. ¿Listo? Entonces, profe, acá, si voy a hablar de ellos o de primera persona o como quieran llamar, lo mismo, aquí no cambia. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Este auxiliar no cambia para los pronombres. Si voy a negar, ¿a quién le coloco el not? ¿O necesito una palabra adicional? No necesita, ¿cierto? Porque ahí ya tiene el auxiliar. Y cuando voy a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué hago? El would se va ¿para dónde? Para al principio. Listo. Yes, ¿de quién estoy hablando? De they. ¿Con qué auxiliar me preguntaron con el would? Es una manera de responder sí o no, sencilla. O they, vamos a hacerlo con wouldn't. O could not, es lo mismo, forma corta de forma larga. ¿Listo? Entonces, este es también para expresar un deseo. I would like to expresar un deseo o hacer una invitación. ¿Cuál es más utilizado para hacer una invitación? Esta. ¿Cuál es más utilizado para hacer un deseo? Esta. Esta también es para un deseo, pero seguro también porque se complican con S y sin S, pues acá juego con la misma expresión para todos, entonces es más fácil. Recuerde que las dos son expresiones para expresar deseo. Quiero, I want to, quiero dormir, I want to sleep o I would like to sleep. Cualquiera de las dos expresa lo mismo. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Ahí está la explicación de la temática. Ahora, miremos a ver cuáles son las actividades que debemos desarrollar. Entonces recuerden que en la parte de evidencias es donde me aparecen los archivos. Listo, ahí simplemente están las instrucciones. El blog, ¿qué dijimos? Cancelado, ¿cierto? La actividad interactiva, solo práctica. Ahora sí, dos archivitos, sencillo. Vacaciones around the world. Entonces recordemos que para bajar el archivo o aquí o acá es exactamente lo mismo. Listo, acá ya tengo el archivo. Voy a mirar, habilito edición para que me deje modificarlo. Y me dicen que voy a hablar de las vacaciones. Entonces aquí tengo a Lauren y mira que está utilizando I want to. ¿Qué quiere hacer ella, cierto? O I would like to. Entonces, ¿significa lo mismo? Lo mismo. ¿De acuerdo? Está expresando lo que quiere hacer. Y si tiene el going to, es porque ¿qué? Porque tiene la intención de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno está hablando de lo que quiere hacer, vea. I'm planning to go. Ojo, si está con ing y con el verbo to be, quiere decir que ya lo tiene más que planeado, ¿cierto? Casi que fijo. Listo, entonces me dice, basado en esos, en esas, en los deseos de Pablo y bueno, de los otros autores, voy a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que lo que piensas que es importante cuando ir a vacaciones? Entonces, yo pienso, I think, háganlo de la manera más básica, ¿de acuerdo? Entonces, acá, ¿cómo lo van a hacer? I think
I think the most important is. Que lo más importante es. Y lo van a hacer como en forma de frases, pero sencillas. A mí no me interesa que empiecen a hacer un párrafo, no. Por ejemplo, ir a un lugar tranquilo. I go to a nice place. ¿Listo? Van a empezar a hacer dos frasecitas de qué es lo más importante, ¿no? Pues un lugar donde que sea económico o un lugar que sea tranquilo, ya dependiendo de ustedes, ¿cierto? ¿Qué hace o qué es lo que las personas les gusta? Les gusta hacer lo más importante que les gusta hacer en vacaciones. Entonces, cuando voy a expresar los gustos, tengo dos verbos, ¿cuáles son? People want to, o ¿cuál es la otra expresión? People would like to, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de las dos me sirve para expresar qué es lo más importante. Ok. ¿Y cuál de los planes, which plan do you like the most? De estos planes, ¿cuál les gusta? Entonces, me gusta el plan de fulano de tal por tal y tal razón. Entonces, I would like o I like, más fácil. I like y colocan aquí fulanito, tal. ¿Y por qué? Because. ¿Y cómo voy a expresar por qué me gusta? Because I want to, porque también quiero ir a tal lado o porque I would like to. Vamos a utilizar las expresiones I want y I would like to. ¿De acuerdo? Regálenme un segundo, por favor. Ale. Bien, en clase, si me cuéntamelo todo. Bien. Espérate, coloco acá. Espérate. Espérate. Guys, me esperan dos minutitos, por favor, ¿vale? No, vale, muchachos, ya, cuéntame. Ajá, 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 ujú, ajá, ajá. De formación en café. Ah, ok, dale. Sí, claro. Sí, claro. No, por mí no hay problema. Y si pues Orlando quiere, porque pues obviamente es para que Orlando pueda, para que pues yo pueda cubrir el resto dale. Y si Orlando está interesado, claro, con mucho gusto. Listo. Vale, pues. Dale, pues. Sí, pues si él no tiene ningún inconveniente, pues ahí para que pueda. ¿Listo? Vale, pues. Listo, pues. Vale, con mucho gusto. Bueno, pues chao. Ok, listo.
Disculpen, hay que lo inhale. Ok, ¿listo? Entonces, acá les dicen otra vez, coloque un parágrafo que no sé qué, incluye información. Vamos a hacer esto. Simplemente un plan. Me gustaría ir a tal, porque hay tal. Así, básico. Pueden utilizar cualquiera de estos modelos. ¿De acuerdo? Lo más básico pueden ser 4 líneas. Lo importante es que utilicemos ¿qué? I would like, o si ya tienen como más la intención, el going to, o si ya tienen fijo, por ejemplo, que en diciembre van a ir a un lado, entonces con ing. ¿De acuerdo? Recuerden las diferencias. Cuando es deseo, el want o el would you like. Cuando es una intención, el going to. Y cuando ya es un plan fijo, con ing. ¿De acuerdo? Sencillo. 4 lineecitas está bien. Pueden ser 4 frases separadas. A mí lo que me interesa es que apliquen como tal la gramática para cuando lo vean, sepan, ¿cierto?, de qué están hablando. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Listo. Y la otra actividad que deben enviar, Bueno, pero la evidencia 1, ¿cierto? la evidencia, ya les envío el documento ahí mismo, ¿vale? Pues. Y la otra se llama My Dream Vacation. Es otro documento en Word. Listo. Y mira, ustedes como ya saben, ¿cierto? Entonces, cuando utilizo el wish, cuando es algo que espero, cuando es un arreglo en el futuro, entonces ustedes ya saben cuál se utiliza para cada cual, ¿cierto? Cuando ya lo he organizado y está todo listo, ¿cuál de todas estas es? ¿Cuál es la gramática? ING, el would you like, el want o el going to. Cuando ya está todo listo, muchachos. Cuando lo doy por hecho, como si estuviese pasando. ¿Cuál es? Con ING. ¿Qué les pasó? Bueno, a veces no deja ingresar el texto, entonces no importa, no necesitan ingresarlo ahí, colocan 1. Cuando voy a expresar un deseo, el want, deseo tal cosa, y que tengo la expectativa de que algo va a pasar. ¿Cuál es la expectativa que algo va a pasar? El would you like to. Y el going to es un plan en el futuro. Bueno, ahí la relacionan ustedes. Ahora, la parte B nos dicen que aquí nos dan un destino, un hotel, cuáles son las actividades y lo que voy a comprar. Voy a hacer una frasecita para cada uno. Entonces, si tengo la intención de ir a un lado, pues tiene que ir con going to. Si ya tengo planeado con ing, entonces es una frase en la que pueda expresar cuando me voy a vacaciones, decir lo que voy a hacer. Entonces acá tengo donde voy a colocar. Entonces el destino, tengo la intención, I'm going to, no sé, going to London, Londres. ¿A qué hotel? I'm staying, si ya tengo cuadrado ing, at tal hotel. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una frasecita explicando, y bueno, de las actividades coloquen al menos 2 y qué cositas quieren comprar. Recuerden que para cuando deseo comprar algo es want to. ¿Listo? Algo súper sencillo, la verdad es que es más importante entender cuándo se aplica. Y con estas palabritas, pues van a completar este texto de acá. ¿Sencillo o hay alguna duda, alguna inquietud? No, muy sencillo, está bien. Listo, total. Tú lo que suena sencillo. Eso, muchachos,
Créanme que el inglés no se aprende traduciendo parágrafos y colocando ahí como para sonar importante. No, es entender cómo es la estructura básica de una frase. Ya cuando quedan los textos largos, ¿qué es? Profe, es una o dos palabras que unen las diferentes frases que hice. ¿Listo? Entonces ya cuando entendamos la estructura, entonces le agregamos una A y ya.